entendimos cómo tenemos que ir estimulando el cerebro de nuestro posible comprador, de nuestro cliente, para que se sienta a gusto. Por eso algunos dicen que el cierre de la venta está acá, en la construcción de la relación. Porque si ese cliente empezó a confiar en vos, se siente a gusto, encuentra un clima agradable para sí mismo, tenés mayor probabilidades de que sea lo que tengas para ofrecerle te diga que sí. Por eso le prestan mucha atención a cómo me relaciono. Pero tal vez ustedes, que ya tienen años, algunos de ustedes trabajando, dicen, bueno, la forma que yo utilizo a mí me funciona. Y no lo dudo, porque si tenés años en lo mismo, seguramente te ha funcionado. Pero prueben, ahora de que tenemos que entablar nuevas relaciones porque tenemos nuevos clientes, como decíamos recién, cómo le van a vender al millennials, cómo van a vender de acá en los próximos 20 años. Prueben nuevas formas de hacerlo para que aquel cliente que antes se iba, hoy se quede. Entonces también es un desafío personal de desaprender esto que me lleva años repitiéndolo y haciéndolo, para empezar a incluir nuevas metodologías para que te acomodes a ver cómo funciona, para entender más al otro. Yo sé que tienen muchas ventas, pero también tienen clientes que se fueron. Y a nadie nos gusta que el cliente se vaya con la competencia, ¿verdad? Bien, voy a explicarles un poquito cómo funciona el cerebro para entender de qué estamos hablando y qué tenemos que estimular. El cerebro triuno es porque cuando hace 500 millones de años atrás éramos todos seres que teníamos un cerebro muy básico, que era este chiquitito que está acá. Ese es el cerebro reptiliano, que es el cerebro instintivo, el cerebro de supervivencia. Pasaron millones de años hasta que se formó una nueva capa, que es el sistema límbico, que está ahí. Ese es el cerebro de las emociones. Mientras tanto, nos manejábamos con un cerebro muy primitivo, pero hasta que no aparecen las emociones, no apareció el aprendizaje. El aprendizaje, cada experiencia que hemos vivido, se graba con una impronta emocional. Eso hace que la recordemos. Antes de eso, un animal no tenía miedo, por lo tanto salía, se exponía y venía un depredador y se lo comía. E iba en contra de la evolución, y la biología siempre está tratando de perpetuar la especie. Cuando entonces es necesario la aparición del sistema límbico, aparecen las emociones. Y con las emociones, como dijimos, aparece el aprendizaje. Y esto de venderle al cerebro emocional, porque compramos en un 95% la elección que hacemos, tiene asociaciones emocionales. Entonces ustedes, en su calidad de vendedores, tienen que acudir a las emociones para movilizar sobre todo el cerebro de una mujer. Porque en esto de que hay diferencias en el cerebro masculino y el femenino, sabemos que la mujer es más emocional. También sabemos que la mujer habla más. ¿Por qué? Porque en ambos hemisferios, el izquierdo y el derecho, la mujer tiene receptores que son para la comunicación. La mujer domina más en el área de la comunicación, entonces tiene más especializado el cerebro para esto. En cambio, en el hombre, el área del hemisferio izquierdo es el único que tiene desarrollado para la comunicación. Por lo tanto, a un hombre hay que hablarle más en el oído derecho. Y esto es bueno para tener en cuenta para la ubicación que ustedes van a tomar cuando necesitan hablar o venderle a un hombre. ¿Quedó claro? Después, posiciones corporales en las cuales nos tenemos que ubicar para hablarle un hombre a una mujer. Cuando nos ubicamos con un hombre para hablar, cuando hay armonía y uno lo puede ver de lejos, van a tener un ángulo, pero los hombres no hablan de frente. A la mujer sí hay que hablarle de frente. Pero el hombre, si estoy viendo dos hombres enfrentados, ni te acerques, porque ahí hay disputa. Es en el único momento en que dos hombres hablan uno enfrente del otro. Sino cuando el diálogo es amigable, va a haber un ángulo que inclusive invita a que otro pueda agregarse en la conversación. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque si ustedes necesitan crear una relación con un potencial cliente,
no pueden interferir en el momento en que dos personas están en disputa. No es el momento en que ustedes tengan que agregar nada. Y esto suele suceder cuando ustedes muestran propiedades que las personas tienen que tomar decisiones. Entonces, ¿cómo saber cuál es el tiempo que le tengo que dar a ese potencial cliente? ¿En qué momento tengo que volver a acercarme? Entonces tengo que empezar a leer el lenguaje corporal. El 93% de la comunicación es lenguaje no verbal. Es lo que comunicamos con el cuerpo, con el tono de voz, con la mirada. Esto significa que solo el 7% le corresponde a las palabras habladas. Y sin embargo, recién tuvimos una clase magistral de Fanny de todo lo que implica el lenguaje, los actos lingüísticos, las promesas, los pedidos, las ofertas. Y sin embargo, todo eso es un 7%. El resto lo comunicamos con el 93% de la comunicación no verbal. Por eso cuando alguien me está hablando y yo no lo estoy mirando, que a veces las mujeres le decimos, te estoy hablando, es decir, te estoy escuchando, estás escuchando un 7%. Te estás perdiendo todo lo que te está diciendo con el cuerpo. Y muchas veces con el cuerpo lo que decimos todo lo contrario a lo que dijimos con palabras. Y esto es importante que lo sepan, porque si yo tengo un cliente enfrente mío que me está diciendo, sí, bárbaro, sí, voy a volver, todo muy lindo, y vos ya aprendiste a detectar que con el cuerpo te está diciendo que no, ahí es donde vas a poder interactuar para poder rebatir lo que está pasando, para poder revertir lo que dijiste o no dijiste que al cliente no le gustó. De esa manera, ese cliente que te está diciendo que sí, en vez de que no vuelva más, podés solucionar en ese momento, cambiando lo que dijiste, tu performance o la energía que se dio entre los dos, porque hay algo que no le gustó. Ya vamos a ver cuáles son las señales. Vamos a lo que nos da placer y nos alejamos del displacer. Entonces, hacer que nuestro cliente libere dopamina, que se sienta que esta es una interacción placentera, que sienta que está a gusto, lo conseguimos mediante la selección de las palabras que utilizamos con la persona, entendiendo lo que dijimos recién, que la mujer compra de una manera y el hombre compra de otra. Entonces voy a tener que afinar mi instinto para saber cómo llegar, cuáles son las palabras adecuadas, entendiendo un par de recursos. Y la intención es esto, que la interacción sea placentera. Una vez que uno logra que esa hormona esté liberada en el cliente, ya lo que se empieza a construir tiene ese priming positivo del que hablábamos.